Los implantes mamarios se pueden colocar en dos zonas anatómicas. Una de ellas es por debajo de la glándula mamaria y la otra es por debajo del músculo pectoral mayor. ¿De qué depende esto? De las características de la paciente. La idea es darle una cobertura adecuada al implante, en el sentido de que si el paciente tiene una buena calidad de piel y un adecuado volumen de glándula, se pueden colocar, y en muchas de las ocasiones, me atrevería a decir en un 90%, por debajo de la glándula mamaria. Si en un momento dado es poca la glándula y es la piel muy delgada, entonces sí vale la pena cubrirlo con algo de pectoral mayor, que no tendría ningún inconveniente si se hace una técnica meticulosa para ello.